Hola mis amigos, gracias por estar en otro programa más de Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme tenerlos aquí en la sintonía de EWTN. Estamos transmitiendo desde los estudios aquí en Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos. El día de hoy, un día muy agradable aquí en Birmingham, Alabama, donde tenemos hoy en la sala aquí de este estudio en Tertulias de Fe a dos personas que nos van a traer una catequesis total. Usted lo va a ver, que vamos a aprender mucho en este programa acerca de que hay una diferencia ahorita, hoy en día, bueno, siempre lo ha tenido desde sus inicios con la iglesia evangélica, las diferencias que hay en lo que es los mandamientos de Dios con la iglesia católica, a diferencia con los protestantes, nuestros hermanos separados. Y el día de hoy tengo aquí, los voy a presentar, tengo a mi derecha al padre Dempsey Rosales Acosta. Padre, muchas gracias por estar en Tertulias de Fe. No, muy agradecido de estar aquí, es una gran bendición estar contigo, Julio. Gracias. Y también tengo al señor Ricardo Garzona, que está también aquí, que también está en casa en EWTN. Ricardo, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Gracias por invitarme, muy amable. Gracias. Pues miren mis hermanos, el día de hoy vamos, como le digo y reitero, de que va a ser un programa especial de catequesis, porque realmente saque sus cuadernos, su pluma para poder escribir, porque hay puntos interesantes que a lo mejor nunca hemos escuchado y que hoy vamos a aprender por parte del padre Dempsey y Ricardo Garzona. Pues yo traigo una reseña de ellos para conocerlos un poquito, que aunque ahorita me gustaría que ellos también pues se dieran a conocer, para aquellos que no los conocen todavía. Yo traigo, por ejemplo, al padre Dempsey Rosales Acosta, que es de Maracaibo, Venezuela. Sí. Él recibió su formación académica en la Pontificia Universidad Gregoriana y en el Pontificio Instituto Bíblico. En la actualidad es el presidente interino de la Universidad de Santo Tomás en Houston, Texas. Y en el Instituto Bíblico Católico de Loyola Marymount University da sus clases, además de ser perito consultor y colaborador de la American Bible Society desde el 2008. Durante su carrera académica ha creado y desarrollado programas de estudios bíblicos a nivel de certificación y maestría a nivel nacional aquí en los Estados Unidos, para las universidades de Loyola Marymount University, St. Thomas y Notre Dame. Es lo que tenemos de reseña del padre Dempsey. Para Ricardo Garzona, tenemos que es argentino y radica actualmente en Miami, Florida. Es experto e incansable promotor de la Lectio Divina y presidente ejecutivo de la Fundación Ramón Pané, una asociación donde se capacita agentes de pastoral de la Iglesia Católica, especialmente en los términos de la nueva evangelización y su espiritualidad bíblica católica propia. Además conduce una serie aquí en EWTN que se llama Cristonautas, a lo mejor ustedes ya lo siguen, y sus estudios han sido en varias universidades de las Américas y en Roma, especialmente en espiritualidad bíblica y Lectio Divina. Imagínense ustedes, dos expertos que vamos a estar hablando el día de hoy de las Sagradas Escrituras en lo que compete a los mandamientos. Nos vamos a ir a dos libros de las Sagradas Escrituras que nos van a dar pues la enseñanza del día de hoy. Yo empiezo este programa con una referencia del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2070, que dice: los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre, ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y yo quiero empezar como algo, como le decía al principio, catequético. Está como Manuelito en la clase del catecismo, que le pidieron que compartiera a todos sus compañeros enfrente de ellos lo que habían estudiado ese día en el catecismo como referencia de un versículo o de una frase bíblica. Él se puso muy nervioso, Manuelito, enfrente de todos, porque no estaba acostumbrado a hablar enfrente del público, y así con ese temor empezó a decir: Cristo vino para que tengamos vida, y vida en abundancia.
Entonces, no es ambulancia, es en abundancia. Entonces, muchas veces nos ponemos nerviosos al hablar de catequesis o de lo que es estar tú por tú con lo que es con los hermanos separados, pero hoy vamos a aprender bastante. Yo empiezo con esto, Padre. ¿Por qué o para qué Dios les da los mandamientos a Moisés para el pueblo de Israel? ¿Por qué empezamos con esto, Padre? La mejor manera de entenderlo es haciendo una analogía, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, si nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, ¿ok? La primera cosa que preguntamos es, te voy a invitar a comer y te vas a quedar aquí en mi casa por, digamos, una semana. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Le pregunto a la persona, ¿eres alérgico a la leche? ¿Eres alérgico al cacahuate o el maní? Depende de qué parte del mundo estemos. ¿O cuáles son las cosas que te dan alergia? Y comenzamos a preparar la casa según nuestro huésped que va a venir. Y ese huésped tiene que sentirse confortable en esa casa y tenemos que comer y tenemos que relacionarlos con él de tal manera de que el huésped esté contento. Eso lo hacemos a manera natural, ¿no? Cuando recibimos un visitante o incluso cuando nuestros padres nos visitan, compramos, llenamos la nevera de todo lo que le gusta a nuestros padres, limpiamos la casa tiene que estar limpia, todo lo demás se sigue según esa cortesía. Ahora, en el libro del Éxodo, muy importante esto, el pueblo de Israel todavía no ha hecho la alianza la va a hacer. De hecho, la alianza la hace después que Dios postula sus mandamientos. Y ahí hay que leer toda la sección de Éxodo capítulo 20 al 32, toda la sección. Porque ¿cuál es el objetivo que quiere Dios? Dios dice, bueno, vamos a hacer una alianza en donde yo, el Señor, soy tu único Dios y ustedes mi único pueblo. Pero Él dice que Él quiere vivir con su pueblo. Muy importante. Okay. Por eso, después de todos estos mandamientos, la gran parte del Éxodo es Dios describiendo a Moisés cómo quiere que sea la tienda del encuentro. La tienda, y la tienda tiene que tener este material, y tiene que tener estos niveles, y tiene que tener estas medidas, porque el Señor va a residir con su pueblo. Muy importante este detalle. Quiere vivir con su pueblo, quiere estar en el medio de su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que para poder tener un huésped permanente del calibre de Dios, Él mismo pone sus exigencias. Ahora, muy bien, si yo voy a vivir con ustedes, estas son las normas de la casa que tenemos que seguir. Oh, okay. Estas son las normas que yo, el Señor, poniéndome en ese, voy a aceptar, porque Dios es un Dios que no acepta la transgresión, el pecado, y sobre todo Él quiere que su pueblo sea distinto a los demás, sea separado de los demás, y la manera como separar mi pueblo de los demás siguiendo estas normas. Los demás pueblos son idólatras, ustedes tienen solo un solo Dios, y ese es Yahvé el Señor, ¿no? Entonces, los mandamientos que aparecen, por ejemplo, ya a partir del capítulo 20, es la voluntad explícita de Yahvé para con su pueblo, que quiere que sean de esa manera, que se comporten de esa manera. Y va mucho más allá de 10 mandamientos. Es toda una colección de mandamientos que es constante, porque el Señor quiere que su pueblo sea santo como Él es santo, y por tanto tienen que ser distintos a la manera como todos los pueblos de alrededor son. Y este es el comienzo, sobre todo en el Sinaí, ya cuando vamos al libro del Éxodo. Recuérdense que antes el pueblo de Israel estaba en Egipto, sí, era una gran muchedumbre, vivía en esclavitud, pero todavía no se había hecho hasta ese momento una alianza de Yahvé con el pueblo como tal. Las alianzas anteriores se habían hecho con los patriarcas, Abraham, pero todavía Abraham no era un pueblo. Importante este detalle. Ahora es un pueblo que se ha formado, que ha crecido, que se ha multiplicado, y ahora necesitan tener orden en la casa. Y las normas de Yahvé, que Yahvé postula al pueblo, el pueblo dice, sí, los vamos a aceptar, ¿no? Entonces comienza a sellarse esta aceptación con la sangre y el rito, pero es la palabra del Señor que propone, esto es lo que yo quiero de ustedes, y ahora el pueblo acepta después que escucha, pero después siguen las infidelidades, ¿no? Pero esto es importante, por eso me gusta utilizar esta analogía, y por eso el Señor sigue dando más prescripciones, mandamientos durante toda la Torá. Por ejemplo, el libro de Levíticos, el libro de Números, y por supuesto Deuteronomio, no se para.
porque Dios quiere que su pueblo sea de esa manera. Ahora, otra cosa importante, y disculpe si me extiendo Claro, un poquillo, no, adelante, adelante. es, por ejemplo, nosotros católicos decimos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Entonces decimos, bueno, tenemos que discernir, vamos a ver, vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios para mí, si es esta, no es esta, sigo este camino, no es, voy a dirección espiritual, y podemos estar semanas, meses, años en discernimiento para ver cuál es la voluntad de Dios para mí. Si agarramos el texto bíblico para el israelita de los tiempos antiguos, no había ese problema. La voluntad de Dios está muy clara en blanco y negro. Esta es la voluntad de Dios, son todos los mandamientos. Esto es lo que Él quiere de mí como persona individual, pero también como pueblo. Allí no hay para dónde discernir. Esto es lo que es y se acabó. Y si no sigo la voluntad de Dios explícitamente, no estoy siguiendo a Dios. Y esa es la mentalidad que encontramos en los textos bíblicos. Entonces, es importante poner esa pregunta en el contexto de la historia bíblica y colocar que estos mandamientos no están aislados, tienen el propósito de preparar el huésped permanente que es Yahvé en el medio de su pueblo. Okay. Y no es opcional, o sea, es un mandamiento que tiene que hacerse por parte del pueblo. De hecho, por eso es importante, esto es otra cosa, en el texto bíblico, los rabinos y en la tradición hebrea antigua, cómo ellos descubren los mandamientos, cómo identifican qué cosa es un mandamiento que es diferente de una opinión o de un discurso. Que los mandamientos de Yahvé son en imperativo, Amarás. No dice cuando tengas tiempo, si te sientes bien, puedes amar, ¿no? No, amarás. No harás, no cometerás, no fabricarás. Son imperativos. Y con los imperativos son restrictivos, es decir, es como es. Entonces ahí es donde tenemos los mandamientos. Interesante, no sé si esto después lo vamos a hablar. No, sí. Los mandamientos que son postulados de manera negativa, ¿no? No fabricarás estatuas o no fabricarás ídolos. De manera negativa, donde aparece el no. Y están los mandamientos que están postulados en forma positiva, donde dice amarás al Señor tu Dios. Eso es interesante. Son imperativos, los dos, solo que uno tiene el no y el otro no lo tiene. Entonces, el que tiene el no es todavía aún más restrictivo. Por ejemplo, no harás estatuas de ídolos, ¿no? Que están en el cielo, en la tierra o debajo del mar. No harás estatuas. Entonces, muy restrictivo. Okay. Pero cuando dice, amarás al Señor tu Dios, ¿okay? Es inclusivo, porque hay muchas formas de amar. No es que hay una sola. Claro. Interesante. Interesante. Entonces, amarás, sí, lo tengo que amar, pero ¿cómo? Y ahí es donde viene el truco, claro. Cómo amarlo, ¿no? Dando mi vida, siendo fiel, siendo constante en escuchar la voz de Dios. Y ahí es cuando viene toda la gama de cómo amar a Dios. Perfecto. Muy buena explicación. Ricardo, entonces, ¿los mandamientos residen entonces la moral para el ser humano? ¿Será de ese sentido, de esa índole? A ver, yo quisiera partir de algo que dijo recién el padre, que me gustaría ampliar un poco más, que es la alianza. Okay. Y en la antigüedad, cuando había batallas de dos pueblos, el que vencía ponía sus reglas al otro para mantenerlo en paz. O los mataban a todos, o si querían, le ponía y se firmaba o se hacía. De hecho, hay muchas que le llaman estelas, que son piedras grabadas en piedra, y se grababan en piedra para que nunca más se perdiera eso. Si se hacía en papiro, eso se descompone con el tiempo, y se dejaban en piedra, y es aquí donde Dios va a hacer la alianza. Pero es muy interesante este tema de la alianza, porque, como decía el padre, Dios hizo una alianza con Abraham, pero era una familia, a tu familia, a tus descendientes. Ahora es con un pueblo. Pero ¿de dónde venía ese pueblo? De hacía, no sé, unas semanas, un par de meses. Venían de haber estado décadas, años de años en Egipto, donde había dioses y multiplicaciones de cosas espirituales por todos lados. Y entonces, desde mi punto de vista, cuando Dios saca a su pueblo al desierto,
que es el lugar del encuentro. En el desierto no hay nada más que encontrarse con el que está ahí, porque no hay nada. Si has tenido, bueno, tú vives en Phoenix, Arizona, así que sabes lo que es un desierto. Claro. Estar en el desierto es estar en contacto con alguien en especial. Y entonces la alianza viene a ser la misma alianza que el novio le coloca en el dedo a la novia y la novia al novio. Es una alianza de que se prometen fidelidad mutua. Y entonces, esta alianza es, si tú quieres que yo sea tu Dios, vamos a cumplir esta alianza. Yo recuerdo cuando era chico, porque después no lo vi ahora mucho más, que Dios dio las tablas por primera vez, pero cuando bajó Moisés, los israelitas estaban un poco preocupados y se fabricaron un ídolo. Ajá. Y Moisés, enojado, rompió las tablas de la alianza para destruir ese ídolo. Y creo que eso es muy importante. Bueno, hagamos creo que era un becerro el que hicieron, un becerro de oro, con las joyas que se habían llevado de Egipto. Entonces, este pueblo es muy duro, dice, y vuelve Moisés a la montaña. Cuando vuelve, lo ven resplandeciente porque se ha encontrado con Dios, y él trae las tablas de la alianza. Esa alianza, como dice el padre, son imperativos. No es si te gusta o no me gusta. Es opcional. ¿Tú quieres que yo sea tu Dios? Bueno, esto es lo que yo te pido. Yo voy a ser tu Dios, pero tú, para que yo sea tu Dios, tú tienes que cumplir estas, vamos a decir, estos estilos de vida. Okay. Y el primer mandamiento que a mí me llama la atención, porque cuando nosotros vamos a la catequesis, siempre nos lo enseñan, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento que está tanto en el Éxodo 20 como en el Levítico 5. Es el mismo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que es superior el amor que yo tengo que tener con Él, que tendrá muchas formas, como dijo el Padre. Pero ese amar sobre todas las cosas, amarás a tu Dios como no amarás a nadie más. Y no habrá más que nadie que yo. ¿Por qué? Porque tú vienes de un lugar donde la serpiente era un dios, donde el cocodrilo era un dios, donde las garzas eran un dios, donde, bueno, todo lo que se podían imaginar eran dioses que ellos tenían en Egipto. No, eso no. Por eso viene la prohibición de hacerse imagen de Dios alguno. No de hacerse alguna imagen de Dios, que es lo que muchas veces en el padre que es traductor de Biblia nos podrá explicar más. Porque no es lo mismo, no te hagas imagen de Dios alguna o de dioses alguno, que no te hagas alguna imagen de Dios, que no, no te hagas imágenes mías. Él no está diciendo eso. Él está hablando de la idolatría que existía y por lo tanto hay que evidentemente frenar. A tu pregunta, si es moral para todos los seres humanos, yo creo que sí, porque el pueblo de Israel es el inicio del pueblo de Dios, que se transforma. Por eso nuestros hermanos mayores, que así les llamamos con aprecio y cariño a los hebreos, a los que se dicen judíos, son nuestros hermanos mayores en la fe. Y yo siempre digo, nunca hablo del Antiguo Testamento, yo digo del Primer Testamento, de la primera alianza. Porque me gusta más ese término, porque a veces usar la palabra antiguo es despectivo. Y entonces como que ya no tiene validez. No, sí tiene validez. Es la primera alianza que hace. Después Jesús sella con su sangre la nueva y perfecta alianza. Pero ha pasado todo un tiempo y Jesús a quienes manda al final es el gran enviado o el envío que dice que también es en imperativo. Vayan y anuncien a todos la buena noticia.
El vayan ese es imperativo, no es una sugerencia, no es decir cuando estén aburridos, en vez de ver una serie de televisión, pónganse a evangelizar. Sí. No, es vayan y lleven a todos los pueblos la buena noticia. Y el segundo mandato es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato misionero. Pero es vayan, vayan. Eso es el imperativo ya de Jesús, Sí. que anuncien su buena noticia. O sea, no podemos desligar el antiguo o primer testamento, primera alianza, con la alianza definitiva que ya es para todos los pueblos. Ok, bien explicado. Padre, ya en el contexto bíblico, leer o escuchar de los mandamientos nos los encontramos en dos libros, Éxodo y Deuteronomio. ¿Hay alguna discrepancia, alguna diferencia en la enumeración que se tiene de los mandamientos de Dios? En cuanto a la enumeración de los mandamientos de Dios, sí, siempre. Y tenemos generalmente lo que llamamos el decálogo. Tenemos dos versiones. Una está en el libro del Éxodo, que es más breve, y la otra está en el libro de Deuteronomio. En el Éxodo la encontramos Éxodo 20, del 1 al 17, pero si ustedes siguen leyendo después del versículo 17 del capítulo 20 del Éxodo, hay otros mandamientos. Eso no se queda allí. De hecho, los mandamientos continúan en el capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23. Es lo que llamamos en estudios bíblicos el código sinaítico de las leyes. Comienza en el capítulo 20 y termina en el capítulo 23. Y hay mucho más de 10 mandamientos. Mucho más. De hecho, una versión extensa de los 10 mandamientos, más explicada, más elaborada, está en el libro de Deuteronomio. En ese es el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Encontramos una versión mucho más extensa de lo que son los 10 mandamientos, en donde se mencionan casi igual, pero con muchas más explicaciones y muchas más implicaciones. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, muy bien, la cuestión de enumerar en la tradición católica o en la tradición protestante los mandamientos es una cuestión de organizar el texto e interpretar. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el libro de Deuteronomio está, por ejemplo, no tendrás a otros dioses fuera de mí. Y luego está, no harás otras imágenes de lo de arriba, de lo de abajo, del cielo, de la tierra, debajo del agua. Dice, no te postrarás. Entonces ya allí ya hay 3 mandamientos, porque seguimos los imperativos. Los rabinos antiguos cuentan los imperativos. Y esto es muy importante. Ellos cuentan los imperativos y cada uno es un mandamiento en sí mismo. Nosotros no hacemos eso en la tradición católica. Entonces vemos lo que está coordinado. Entonces, por ejemplo, si no tendrás a otros dioses fuera de mí, no hacer imágenes, no postrarse ante otros dioses, todo lo metemos como si fuera uno en un mandamiento. Ahora, otra cosa importante, la gente dirá, sí, pero está este versículo, está este otro versículo. En primer lugar, cuando los rabinos en tiempos antiguos comenzaron a hacer esta numeración de mandamientos, ellos siguen sus propias numeraciones. Nosotros, aquí estamos, con todos estos problemas y horas de confesión, con 10 mandamientos. Los rabinos han identificado en la Torá, es decir, los primeros 5 libros de Moisés, 613 mandamientos. 613. Nosotros nos volvemos locos con 10. Sí. En esos 613 están incluidos los 10, lo que llamamos el decálogo. Pero son mucho más de 10 en la tradición rabínica. Mucho más de 10. Y todos son igualmente importantes. Todos son igualmente importantes en la espiritualidad hebrea, hasta el día de hoy. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos cuentan de esa manera. Los imperativos son sumamente importantes. Cuando Yahvé da una orden, ya es considerado ser un mandamiento, ¿ok? En la tradición rabínica. Ahora, ¿qué pasa? Que en la tradición católica, cuando comenzamos a ver, los 10 mandamientos son especiales porque son esos mandamientos que Dios mismo con su dedo escribe. Eso es interesante. El libro del Éxodo, con su propio dedo, que se lo da al pueblo de Israel. Y estos 10 mandamientos se caracterizan por ser muy universales. O sea, independientemente de la fe o religión que nosotros tengamos, se pueden aplicar de manera universal, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista del monoteísmo. Pero es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que las comunidades cristianas antiguas
Recuérdense que nosotros los cristianos en la antigüedad no nacimos del medio de la nada, no salimos del huevo de Pascua, ¿no? Hemos heredado la tradición, la tradición hebrea, hemos heredado la tradición de las escrituras hebraicas, y estos 10 mandamientos siempre han captado el corazón de los primeros cristianos, los primeros doctores de la iglesia, como mandamientos universales de la vida ética de todos aquellos que buscan el Señor a través de Jesús. Entonces, ellos comienzan a enumerarlos de una manera más práctica. Y recuérdese esto, es muy importante. Cuando nosotros vamos a las Biblias y encontramos capítulos y versículos, eso no está en el texto original. No está en el texto original. Si nosotros agarramos los manuscritos antiguos del segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, no hay capítulos, no hay versículos. Es el texto unido, todo corrido. Todo corrido. Los capítulos y los versículos comenzaron a aparecer en nuestras Biblias en el siglo XVI después de Cristo. Siglo XVI después de Cristo es cuando comenzamos a tener las impresiones de las Biblias con capítulos y versículos como las tenemos hoy en día. Pero en la antigüedad no. Entonces, ¿qué pasa? En cada región de la iglesia antigua comienzan a organizar el texto de la manera que es más conveniente. La que nosotros hemos mantenido más en nuestra tradición católica es la organización de San Agustín, de los 10 mandamientos, que trata de colocarlos en esta lógica. Entonces, en el texto bíblico, claro, aparecen solamente para hablar de no hay otro Dios fuera de Dios, no harás estatuas, no te postrarás. Hay como 3 o 4 ya mandamientos. San Agustín dice, pero todo está incluido en amar a Dios. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, o solo amar a un solo Dios, o solo no hay otro Dios fuera de Yahvé. Entonces ahí es cuando comienza a agrupar. Y los que más simples, no cometerás adulterio, no matarás, etc., ya allí son más simples de colocarlos. Entonces con lo de la codicia, por ejemplo, allá hay, de hecho el texto bíblico dice, no codiciarás, ¿ok? No codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás la isha. Isha es la mujer del otro, la esposa del otro. No, entonces hay al menos 2 o 3 con la misma prescripción. Entonces, por supuesto, la tradición de San Agustín dice, no, 1, no codiciarás. O importante, San Agustín dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, que es muy importante. Y luego pone el otro, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, interesante ver cómo hace. Y esto es San Agustín. Entonces, claro, él utiliza esto como una técnica de catequesis para enseñar, porque la gente no podía leer la escritura. Era mejor memorizar. Exacto. Nosotros comenzamos a entender todas estas cosas desde el siglo XXI y tratamos de interpretarlas con la mitad del siglo XXI, pero si nos vamos al primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, durante la Edad Media, el nivel de analfabetismo es altísimo. 97, 98% de la población no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se hacían aquellos? Los pastores creaban fórmulas que eran fáciles de memorizar, porque no podían leer la escritura. Claro. No podían. Entonces, esa era la cultura. Entonces, se han creado estas fórmulas de catequesis. Entre ellas, estos 10 mandamientos, que son más universales, y es mejor memorizarse 10 que 613, evidente, ¿no? Entonces, es allí por donde... Pero Agustín es una forma, pero hay otras iglesias, hay otros figuras antiguas, pastores, doctores de la iglesia, que hacían sus propias fórmulas. Por ejemplo, Orígenes también hizo una fórmula de los 10 mandamientos que es distinta a la de San Agustín, por ejemplo. Entonces, en donde él separa, no adorarás a otro Dios fuera de Yahvé, y pone, no harás imágenes. Pero Orígenes estamos ya en el 4º siglo, a San Agustín Orígenes estamos ya en el 3er siglo, San Agustín en el 4º siglo después de Cristo, como ven. Entonces, ¿qué pasa? Son tradiciones que ya tenemos, y luego, claro, con la Reforma Protestante es cuando comenzamos a ver diversas variaciones, pero son cosas que se deben entender dentro del contexto histórico en el cual surgen. Qué interesante, la verdad. Nos vamos a ir a un corte, vamos a ir a un descanso para poder seguir hablando de esto. Ahorita le pregunto al señor Ricardo si es por esto que se nos señala la Iglesia Católica que
hicimos cambios en los mandamientos. No le cambie de canal. Ahorita vamos a regresar aquí a Tertulias de Fe para seguir platicando de este gran tema de los mandamientos, las diferencias que hay entre católicos y protestantes. Así que ahorita regresamos, no le cambie. Gracias por seguir aquí en Tertulias de Fe. Estamos con el padre Dempsey y Ricardo Garzona, en el que estamos hablando de un tema muy catequético y muy informativo también a la vez, porque estamos aprendiendo tantas cosas de los dos que a lo mejor nunca habíamos escuchado. Quizá, a lo mejor usted sí, a lo mejor yo no, pero pues en algo podemos ir aprendiendo. Nos quedamos, Ricardo, poder preguntar esto. Es por eso que somos señalados de esta manera, como decía el padre Dempsey, de que la Iglesia Católica haya hecho modificaciones en los mandamientos? Bueno, eso es una acusación que nos hacen nuestros hermanos separados. Vamos a partir de la base, imaginemos una persona que nace en una de estas iglesias evangélicas, aquí en Estados Unidos sobre todo, que es donde más han desarrollado, y nace con estas ideas de esta relectura de los evangelios, de no hacer imágenes y cosas de esas. Y un día se encuentra conmigo y digo, mira, ¿quieres pasar conmigo a la iglesia? Y en la iglesia se encuentra con cantidad de imágenes. Ya para esa persona que nació y creció en ese mundo, que le han dicho todas esas cosas, nosotros caeríamos en la idolatría. La Iglesia en la catequesis lo ha dicho con mucha claridad que solo a Dios se puede adorar. Y nosotros tenemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en tres personas diferentes. Podemos adorar a Dios Padre, podemos adorar a Dios Hijo, podemos adorar al Espíritu Santo, pero no podemos adorar a nadie más. Pero Jesús se hizo hombre y hay una sola persona en Jesús, que es la persona divina. No hay una persona humana en Jesús, hay una persona, la persona divina de Jesús, que es a la que adoramos nosotros. Y yo siempre me hago esta pregunta, es una pregunta familiar. Yo llevo en mi billetera unas fotos de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi familia. Llevo fotos a veces que me recuerdan a mi familia. Mis papás ya no están en este mundo, se murieron hace unos años, pero los recuerdo con tanto cariño. Y yo en mi casa también tengo en el refrigerador, que es el lugar que uno a veces más pasa por la casa, la foto de mis papás, y los recuerdo siempre con mucho cariño. ¿Qué pasaría si viniera una persona y me dice, dame esa foto, la tiro al piso y la empiezo a patear? No, espérate, estás tocando algo que... Pero eso no es tu papá. No, no es mi papá, pero es la foto que me recuerda a él. De la misma manera, la Iglesia, desde los concilios, desde el medioevo, la Iglesia definió, después de los primeros concilios donde hay un solo Dios verdadero en tres personas diferentes, los primeros concilios de los primeros, el siglo III, IV y V, después empezó la veneración a las personas, porque eso era una práctica desde los primeros siglos. Por ejemplo, a Santa Priscila mártir. Hay unas catacumbas famosas de Santa Priscila, donde los cristianos iban porque sabían que ella había sido una mujer de Dios, pero no la adoraban, la veneraban. La recordaban. Y la Iglesia distingue entre adoración y veneración. La veneración que se le tiene a la mamá de Jesús. Yo me acuerdo
tú eres mexicano, ¿verdad? Sí. Ajá. Yo aprendí en México algo que cuando la primera vez que fui, que el día 9 de mayo por la noche, yo estaba durmiendo en la colonia del Valle, en la casa de los hermanos maristas, cuando de repente a las 12:30 de la noche empiezan los trompetazos, pa, para, pa, pa, y era una cantada, ¿cómo le llaman Una ustedes? serenata. Una serenata, Sí. que varios amigos se juntan para ir a cantarle a la mamá de su amigo. Son De cada- 5, de vamos cada a ir a quien. las 5 casas Exacto. a cantarle, porque si tú eres mi amigo, yo tengo que venerar a Sí. tu mamá que te dio la vida. Oh, muy buena analogía. Y eso a mí me abrió la mente, esa analogía de entendimiento, para decir, nosotros tenemos con María, yo después me puse a leer un poco más en los estudios de Mariología, lo que es la veneración especial que se llama hiperdulía. Ok. Dulía es veneración a los santos. María es la primera creyente, pero María no es Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. María es la mamá de Jesús, pero Jesús es Dios. Por eso en el Ave María podemos decir Santa María, Madre de Dios. No es que es madre de la divinidad, es madre de Jesús, Ok. que es Dios. Entonces, en las imágenes que nosotros tenemos, sobre todo de la Virgen Santísima, nosotros podemos, cuando queremos pedir una intercesión, podemos hacer un acto de reverencia. ¿Por qué no? Si yo voy y te digo a ti que eres muy cristiano, yo sé que rezas, yo sé que vas a misa, y yo estoy pasando por un momento muy difícil y estoy angustiado de tal manera, yo me puedo arrodillar ante ti y pedirte, intercede por mí, pide en la Eucaristía por mí, porque estoy pasando un momento muy difícil. ¿Eso sería adoración? No, eso sería intercesión. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no es que nos hagamos imágenes para debatir o decirle a Dios, mira, que yo sí me hice imágenes y tú decías que no había que hacer imágenes. No, son imágenes recordatorias de un único Dios verdadero. Es cierto que muchas veces necesitamos una mejor catequesis para interpretar mejor este tema, y que la gente de otras denominaciones cristianas no católicas no se asusten, porque nosotros tenemos que explicarles que son cosas que a nosotros nos acercan. Ellos se basan en un texto que dice Jesucristo es el único mediador. Bueno, sí, es cierto, es el único mediador entre Dios y los hombres, pero junto con Jesucristo también podemos ver que María en las bodas de Caná le dijo a su hijo no quería hacer nada, y dijo, haga lo que él les diga. O sea, la mamá siempre pone orden. Sí. Entonces, ¿podemos hacer un refuerzo de eso? Sí. ¿Estamos incumpliendo los mandamientos? No, porque tenemos a un solo Dios verdadero al que amamos. Y eso de no hacerse imagen de Dios quiere decir de los dioses paganos. O sea, yo no me puedo hacer un amuleto, por decir así, para que me traiga suerte. Eso sí sería una cosa contraria a una idolatría. Un amuleto que por ahí dicen, ay, si tú haces este símbolo así y lo pones, no sé, en sal bajo la luna llena y te lo cuelgas, no te van a ojear, cosa que pasaba en nuestra infancia. Esos amuletos, eso sí sería una idolatría, fíjese. Pero llevar una imagen de la Virgen, llevar una imagen de un santo que uno quiere mucho, que sabe que él lo puede acercar a Dios, no estaríamos incumpliendo con los mandamientos. No sé si el padre pensará lo mismo o tendrá una versión más especial sobre el tema. Es lo que decía del libro del Éxodo y del Deuteronomio, de la diferencia que agarran los protestantes de los primeros 3 conceptos de mandatos que da el Señor.
En ese sentido es lo que más se debate, creo, en nuestra iglesia, de la idolatría. En ese sentido, Padre, bíblicamente podemos tenerlo claro y hecho de que estamos bien nosotros los católicos en cierto sentido. O sea, tenemos que decirlo a los cuatro vientos que la Iglesia Católica está cumpliendo con los mandamientos de Dios y que no hay ningún cambio al respecto. Absolutamente, sí. La Iglesia Católica nunca ha postulado que las imágenes de santos o las imágenes que tenemos en nuestras iglesias, las pinturas que tenemos en nuestras iglesias desde hace siglos, son objetos de adoración. Okay. No. De hecho, esto ya se ha formulado de manera especial, ya incluso en concilios y sínodos desde la antigüedad. Tuvimos, por ejemplo, las grandes controversias iconoclastas, ¿no? En el siglo sexto, séptimo y octavo, Okay. en donde habían abusos de las imágenes de los iconos y habían aquellos que querían destruir todos los iconos porque eran objetos de adoración o idolatría. Y de hecho hubo el famoso Concilio de Nicea II en el siglo VIII después de Cristo, en donde esta doctrina se estableció de manera muy especial, en donde las iconos, las representaciones que tenemos en la Iglesia Católica de santos, de la Virgen María, no son adoración, Okay. no van en contra del mandamiento. Y esto es un concilio ecuménico antiguo, ¿okay? Muy importante. Por eso los griegos ortodoxos siguen la misma doctrina que nosotros seguimos, todos unidos, en donde los santos se les reciben la veneración, la admiración de dulia. Dulia, es servicio a Dios. Okay, dulia, veneramos los santos, nos recuerdan como nuestros padres, nuestros hermanos, modelos a seguir, en donde ellos pueden interceder por nosotros, porque vivimos en el cuerpo místico de Cristo, en donde aquellos que están ya, la iglesia celestial, de una u otra manera intercede por nosotros, que somos la iglesia peregrina. Y aquí es donde entramos en esta dimensión. La Virgen María, de una manera muy especial, es la hiperdulía, como lo dijo Ricardo, es una veneración especial, ¿no? Que va más allá de lo que es un santo. Pero nunca la tría o la tría. La tría es única y exclusivamente a Dios. Okay. Exacto, única y exclusivamente a Dios. Y en ese sentido no hay contradicción, ¿eh? Y de hecho ya esto es lo que llamamos en la Iglesia Católica, por eso tenemos la tradición y el magisterio. Esto es parte de nuestra tradición y el magisterio, que esto ya ha venido. Incluso este problema surge ya en tiempos antiguos y no existían los protestantes. Sí. Exacto. Mucho antes de que sí. Lutero clavara sus 95 tesis en 1531. Exacto. 8 siglos antes sale este concilio de Nicea II. Para aclarar esto, ¿no? Y ahí es donde viene esta dogma, para nosotros es tradición, pero también es dogma, esta noción de cómo utilizar las imágenes. Y hablando fuera de las imágenes, la idolatría también, por ejemplo, el amor al dinero, la adicción al trabajo, ¿viene siendo como idolatría, Padre? Sí, claro que sí, claro que sí. La tría es sustituir a Dios. Okay. Idolatría es sustituir a Dios por cualquier otro ídolo, sea cual sea. El libro del Éxodo dice con cualquier imagen que esté en el cielo, o imagen que esté sobre la tierra o que esté debajo del agua. Pero eso era para una persona, una cultura semita en el primer milenio antes de Cristo. Hoy en día se puede aplicar lo mismo. Okay. Y puede ser cualquier sustituto de Dios que se convierta en el centro de mi vida hasta el punto que puedo hacer cualquier cosa por ese sustituto de Dios, o eso que es el sustituto de Dios. Y claro, que puede ser dinero, puede ser poder, puede ser las drogas, puede ser cualquier tipo de dependencia absoluta, y allí es innumerable, ¿verdad? Las posibilidades, en donde nos convertimos en esclavos del servicio o de adoración a aquello que queremos tener, ¿right? ¿Quiere agregar algo? Sí, yo quisiera decir también que después de Lutero, Calvino, Zwingle, ellos toman unos textos antiguos que no han sido revisados y que no eran tan seguros, y que sobre eso ellos han hecho
claro, hubo un invento famoso, la imprenta. La imprenta hizo que las Biblias se empezaran a reproducir y con las primeras imprentas que se hicieron fueron con las de Lutero. Pero evidentemente, y ahí no estaban todavía los números, creo. Yo entiendo que los números se pusieron muy posteriormente, los capítulos y versículos, como dice el padre, pero hay que ver de dónde vienen los textos. El cardenal Martini, que en paz descanse, un gran jesuita que fue arzobispo de Milán, él dirigió una obra magistral que después tuvo el nombre de Nestlé Aland, que es la que trabaja el padre en griego, para poner todos los textos antiguos que había en griego y ver cuál era realmente el más exacto. Eso es la historia que tú debes haber conocido. Lo mismo pasó con el Antiguo Testamento, pero muchos hermanos evangélicos quieren volver a traducir la Biblia a su gusto, claro, piacere, y poner versículos, palabras que para ellos les son importantes, pero no son traducciones fieles. Okay. Y esto es una cosa, yo admiro, por ejemplo, una persona como el padre Dempsey, que se ha pasado años estudiando hebreo, griego, arameo, para descubrir cuál es la traducción más fiel que se puede tener. Y en ese sentido yo debo decir con toda honestidad que si bien en una época los evangélicos trabajaron mucho, los protestantes, no los evangélicos, trabajaron mucho en esto, hoy la Iglesia Católica ha dado unos pasos enormes en lo que es traducciones de los textos bíblicos a los idiomas modernos, a los idiomas que hablamos. ¿Sí? Sí, es muy bueno. ¿Podemos, padre, decir que los mandamientos se pueden resumir en dos, en amar a Dios y al prójimo como uno mismo, simplemente así? Sí, claro que sí, absolutamente. De hecho, dentro de nuestra tradición cristiana católica, ha sido una interpretación muy antigua, que está basada prácticamente en Jesús mismo, en el Evangelio. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, a Jesús se le aparece doctor de la ley y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde prácticamente diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Eso es interesante. Ya Jesús, y cuando Jesús da esa respuesta, está usando dos textos de la Torá. Dos textos de la Torá. Uno es el famoso Shema Israel, el Deuteronomio 6, del versículo 4 y 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es Levíticos, en el capítulo de Levíticos, capítulo 19, 18, pero por favor controlen porque voy por memoria, ¿ok? Si es 19, 18 o 18, 19, pero por allí es en donde Él saca y los pone juntos. Entonces primero es Dios y luego el prójimo, mi dimensión de fraternidad, de comunidad. Y tradicionalmente entonces se ha visto entonces, por ejemplo, en la versión católica de los 10 mandamientos, que los primeros 3 están relacionados directamente a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las fiestas del Señor. Y luego, a partir del 4, honra a tu padre y a tu madre, ya es todo lo que es en relación a mi prójimo, al que está más cercano a mí, al que está en relación conmigo, al que vive en comunidad conmigo. Entonces es interesante. Entonces del 1 al 3, Dios, y del 4 al 10 es la vida comunitaria. Entonces, evidentemente, y de allí comienza esta tradición de verlo de esa manera, de ver esta dimensión de Dios, una dimensión vertical, pero esta dimensión vertical no está aislada de mi dimensión fraternal, comunitaria, de vivir con el otro, de vivir en este cuerpo de Cristo en el cual yo no estoy aislado. Estamos siempre en relación con el otro y así crecemos también en el descubrir a Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, claro que sí. Claro, es muy válido, de hecho. Sí. Sí, porque si amamos a Dios y amamos al prójimo, los otros mandamientos pues se nos viene muy fácilmente, ¿no? Claro, somos humanos y podemos caer,
pero creo que implica mucho el poder entender que los mandamientos podemos amar a Dios y al prójimo y con eso tenemos para cumplir los otros mandamientos. Me hace acordar, justo que estamos en este diálogo y por esto es una tertulia, al texto de Lucas, cuando le preguntaron lo mismo, ¿cuáles son los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el maestro quiso justificar la pregunta y dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Pasó el sacerdote, pasó el levita, lo vieron pero siguieron de largo. Pero pasó una persona que si bien habría pertenecido al pueblo de Israel, se habían separado un poco los samaritanos que vivían en una región donde ellos estaban como peleados con los judíos, aunque eran judíos, pero estaban un poco peleados. Y el samaritano lo vio y sintió compasión, se acercó, le curó las heridas con aceite y vino, etc. Hay 13 verbos que yo he contado en la Biblia que el samaritano hace 15, que el samaritano hace por el hombre este que está descartado en el camino. Y le pregunta a Jesús, ¿quién obró como prójimo? Okay. El que tuvo compasión de él. Es lo que está diciendo el Padre. O sea, nosotros, si nuestra relación con la Iglesia, con Dios y con cumplir los mandamientos nos aísla de la relación social con los demás, ahí estamos cometiendo un grave error. Porque, como dice el Padre, la relación con Dios tiene que existir, pero también tiene que existir, gracias a esa relación con Dios, yo trato bien a los demás, yo respeto a la mujer de mi prójimo, supongo que será también yo respeto al hombre de mi prójima, supongo que debe ser así también. Claro. No robo, no codicio los bienes ajenos, no miento, no doy falso testimonio, no invoco el nombre de Dios en vano, etc. Todo eso es la relación del prójimo. Por eso, amar a Dios y amar al prójimo. Las dos dimensiones, como nos decía el Padre. Okay. Perfecto. Padre, se nos acaba el programa. En 2 minutos, ¿qué nos puede recomendar a los laicos respecto al cumplimiento de los mandamientos? Que no lo veamos tan a la ligera, que nos metamos de lleno a cumplir los mandamientos. ¿Qué nos puede recomendar a los laicos que nos ve a través de WTN? Sí, el gran problema con los mandamientos es, y aquí voy a utilizar Pablo, utilizo Pablo en la carta a los Gálatas, donde él confronta a Pedro, ¿no? Porque llegan este grupo de Jerusalén a esta comunidad de los Gálatas y de repente comienzan a haber divisiones, porque hay un grupo de cristianos de Jerusalén que son judaizantes y dicen hay que seguir la Torá. Para ser cristiano hay que seguir la Torá, y comenzaron a separar a aquellos que eran incircuncisos o paganos de aquellos que venían del mundo de la circuncisión. Y Pablo dice, ¿por qué tenemos que dividir, ¿no?, estos cristianos, nuestra comunidad, basándonos en este yugo de la ley que ni siquiera nosotros, los que venimos del mundo judío, podemos seguir, que es demasiado pesante? Y entonces Pablo comienza a hablar en la carta a los Gálatas en la ley del Espíritu, en la ley del amor de Dios. Y allí es una cosa interesante porque Pablo siempre utiliza normas morales. De hecho, las cartas de Pablo están llenas de normas morales, cosas que decir. Es decir, que Pablo no es en contrario a la ley. Pablo es contrario a la superficialidad del yugo de la ley. Okay. Es muy importante. Y aquí es donde viene el punto. Nosotros desde pequeñitos hemos sido educados con estos son los 10 mandamientos, los seguimos y si no los seguimos estamos condenados, ¿okay? Viene la retaliación, la retribución. Y eso ha creado una especie de desconexión de amor. Porque en Pablo si yo amo a Dios, en primer lugar lo amo, los mandamientos vienen como un efecto secundario. Okay. Es decir, si yo amo a mi madre y a mi padre me dice, hijo, no salgas en la noche después de las 12. Puedo ser desobediente, pero me pasa algo, porque hay criminales, y de repente me acuerdo, mi padre me lo dijo. Entonces,
ya que he caído, voy y le digo a mi padre, perdóname, dice esto, dice, sí, te lo vuelvo a decir, no salgas después de la medianoche, quédate en la casa. Entonces ya yo comienzo a obedecer a mi padre, su mandamiento, lo que me dice, por amor y respeto, no porque es algo que viene por encima completamente aislado. Y es allí el gran problema que tenemos, que presentamos los mandamientos de una manera imperativa, de una manera superficial, en vez de comenzar a ver cuál es el amor de Dios, y por este amor y por mi propio beneficio, porque Dios siempre quiere lo mejor de mí, es seguirlo espontáneamente. Claro. Exacto. Y ahí es donde el problema no son los 10 mandamientos, el problema es cómo nosotros educamos y nos educamos en cómo ver la voluntad de Dios no como una imposición ajena a mí, sino como un acto de amor en el cual esa es la voluntad de Dios y yo, si lo amo a Él, lo acepto normalmente. Es como ir a misa. No, padre, es que me cuesta tanto que mis hijos vayan a misa y yo les digo que si no van a misa y no están en pecado mortal. Y, claro, los jóvenes son rebeldes, Sí. pero en el momento en que uno descubre a Dios, en el momento en que uno descubre el amor a Él, entonces ir a misa se vuelve en una necesidad porque necesito estar con Él. Y por parte de nuestra libertad, ¿no? Por parte de nuestro libre albedrío. Exacto. Se nos acaba el programa. Quisiera abarcar mucho más. Nos quedan ya unos cuantos segundos. Le doy las gracias, Padre Dempsey, por haber estado aquí en Tertulias de Fe. La verdad fue una bendición. No, la bendición es para mí. El señor Ricardo Garzona, pues muchas gracias también por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Gracias por invitarme y bueno, esta es mi casa también, ¿Verdad así que es sí? que me siento en casa. Totalmente. Gracias por estas tertulias. Gracias. Esperamos verlos en el próximo programa para ver otros temas también. ¿Ok? Claro que sí. Y a ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Nos vemos la próxima semana con un programa más para usted, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y le recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Gracias.